Vamos entonces a seguir con los temas del capítulo 3. Hoy nos tocaría el 3.3 y el 3.4 y algunos ejercicios. Bueno, vamos a comenzar. Lo que tengo que hacer es compartir pantalla. A ver. Bien, ahí logran verla. No, creo que logren. A ver, un minuto. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí logran ver Sí, la profe. Está pantalla. compartido, sí. Sí, bien. Entonces, ¿se acuerdan que lo que vimos con Hernán la semana pasada? Bueno, esto es un poco la continuación, donde volvemos a hablar de dependencia e independencia lineal. ¿Sí? Entonces, lo que definimos primero, si tenemos un espacio vectorial, acá este B, ¿sí? es el B de espacio vectorial, ¿no? Es decir, sería una B por ahí un poco diferente a la B de los vectores que tengo acá. Estos son vectores, ¿no? Desgraciadamente, por algún motivo, no, algunas veces me queda una letra muy parecida a la de los vectores. Pero bueno, tengo un espacio vectorial, tengo vectores que son de ese espacio vectorial. Entonces, si uno de ellos es combinación lineal de los otros, a ese vector yo lo puedo, o mejor dicho, esos vectores van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, podría llegar a escribir con algún escalar distinto de 0 a uno de esos vectores, ¿ven? Como la combinación lineal que habíamos visto, ¿se acuerdan? Anteriormente, del resto de los vectores. ¿Se ve esa parte? O sea, yo tengo un espacio vectorial, ¿sí? De ese espacio vectorial tomo una cantidad de vectores. Ahora, esos vectores que tomé no son linealmente independientes, son dependientes. Entonces, yo puedo agarrar uno de esos vectores y escribirlo como combinación lineal de los demás. Acuérdense, o sea, si ustedes se acuerdan, esta forma que habíamos visto acá, o sea, un escalar por un vector, ¿sí? Un escalar, este es un número, esto es un vector, un número, un vector, ¿sí? Es decir, este formato ya lo vimos cuando vimos combinación lineal, cuando teníamos un vector y lo queríamos poner como combinación lineal de otros vectores, ¿se acuerdan? Hola, hola. Sí, sí, profe. Sí. Ah, bien. Entonces, hay un teorema que nos dice que si yo tengo m vectores, ¿sí? Que son linealmente dependientes, si hay una combinación lineal igual al vector nulo, pero que tiene algún escalar distinto de 0. Es decir, si yo puedo armar al vector nulo con los vectores que yo estoy analizando si son linealmente dependientes o no, y ese vector, perdón, y esa combinación la logro con escalares que sean distintos de 0, o con algún escalar distinto de 0, esos vectores son linealmente dependientes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, por otro lado, van a ser linealmente independientes si la única combinación es cuando todos los escalares valen 0. A esa se le llama la combinación trivial. Vamos a ver un ejemplo
que por ahí se va a clarificar. ¿Ven? Acá tengo un vector. Mejor dicho, tengo dos vectores. ¿Sí? Son de R2. Y la pregunta es si son linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo logro armar el vector, ¿ven? Este es el vector nulo. Este sería el vector nulo en R2. ¿Sí? Bueno, acá este A y este B serían los que llamábamos C1, C2, C3, C4, C sub I. ¿Sí? Estos son los escalares. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Ver para qué valores se me cumple esa igualdad. O sea que me tengo que armar un sistema de ecuaciones. ¿Ven? Entonces lo que hago es ver cuál va a ser la solución de este sistema de ecuaciones. Ahora bien, ven que el sistema nos quedó homogéneo. Entonces el sistema homogéneo siempre tiene solución. ¿Se acuerdan que el sistema homogéneo siempre tiene solución? La solución puede ser la que llamábamos la trivial, que era todos ceros, o infinitas soluciones, cuando era un sistema compatible pero indeterminado. ¿Mm? Entonces, lo que va a importar acá es qué tipo de solución tiene el sistema. Si el sistema tiene solución única, el sistema va a ser, mejor dicho, los vectores van a ser linealmente independientes. Y si el sistema tiene infinitas soluciones, los vectores van a ser linealmente dependientes. ¿Pregunta, duda hasta ahí? Profe, ¿vendría a ser linealmente dependiente porque depende de otra variable? ¿A eso se refiere? Porque, digamos, uno de ellos, o sea, si son dependientes, al menos uno de ellos es combinación lineal de los otros. Entonces, en el sentido, es dependiente en el sentido de que se puede escribir en función de los otros. ¿Sí? Es como si vos tenés, bueno, precisamente cuando pones la solución de un sistema, por ejemplo, vos tenés X, Y y Z, y el sistema tiene infinitas soluciones, entonces vos escribís, por ejemplo, la X y la Y en función de Z. Viste que pones Z igual a Z. En ese caso, bueno, tendrías dos que dependen de uno. Acá que sea dependiente lo que significa es que al menos uno de los vectores tiene ese juego con respecto a los demás, es decir, se puede escribir como combinación lineal de los otros. Ah, listo, gracias. Fíjate el formato que tiene lo que estamos analizando. ¿Vos te acordás cuando tenías que ver si dos vectores, mejor dicho, si un vector era paralelo? ¿Te acordás que tomabas el vector y decías que era igual a un C multiplicado por el vector? O sea, ¿te acordás que vos ponías el vector A? Si el vector A era paralelo al vector B, ocurría que A era igual a un C por B. Claro, Bueno, ahora no es un C por B, es un C por B más un D por D. O sea, ya no es un vector, sino que es justamente una combinación lineal. Acordate que combinación lineal llamábamos cuando no tenías eh, productos, ¿sí? O sea, no tenés un vector por otro vector, sino que tenés una constante, que sería cada uno de los escalares, multiplicada por el vector y entre sí sumados. Fue lo que vimos justamente la clase pasada, en lo de combinación lineal. sí, Esto ahora es lo entendí, profe. una vueltita más de rosca a lo que vimos en la clase anterior. Entonces,
Para este sistema, ¿qué va a pasar? Bueno, si lo resolvemos, ¿ven? Cuando llegamos acá, vemos que el sistema, ¿cómo es? Es compatible, es determinado, ¿sí? O sea, la única solución que va a tener va a ser la trivial. ¿Por qué? Porque si yo acá, ¿se acuerdan que acá, si yo acá pongo el A y pongo B, me estaría diciendo que 5B vale 0. O sea que B vale 0. Y si reemplazo en la primera, A vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo para armar con estos dos vectores, el vector 0, vector nulo, lo armo solamente cuando A vale 0 y cuando B vale 0. Es decir, cuando tengo la solución trivial. ¿Sí? O sea, cuando tengo una solución única, me está diciendo que los vectores son linealmente independientes. O sea, fíjense que ahora es como que volvimos otra vez a sistemas homogéneos, a Gauss, y lo estamos enganchando con esta parte de espacios vectoriales. O sea, gracias a lo que vimos antes, ahora podemos saber si 2 vectores, 3 vectores, n vectores van a ser linealmente independientes o no. Incluso una cosa, si quieren, para ir prestando atención y ahorrarse un poco de trabajo, fíjense que al ser el sistema cuadrado, es decir, tengo 2 vectores de R2, para determinar si tiene solución única, ni siquiera hace falta resolver el sistema, porque si tiene solución única, la matriz de coeficientes tiene que ser invertible. Y si la matriz de coeficientes es invertible, el determinante tiene que ser distinto de 0. O sea que ustedes también podrían haber hecho el determinante de la matriz, les digo, el determinante de la matriz 1, 2, menos 1, 3, que es la primera, y harían 3 menos menos 2, que me da 5, como es distinto de 0, la matriz es invertible, y si la matriz es invertible, el sistema tiene solución única. O sea que en realidad incluso pueden decir que es linealmente independiente sin necesariamente resolver el sistema. Acá no hace mucha diferencia porque es un sistema de 2×2, pero si yo tuviese 5 vectores de R5, por ahí es más fácil hacer un determinante que resolver el sistema entero. ¿Sí? No sé si se entiende la idea de lo que quise decir. Sí, sí, se entiende, Hernán. Como que podemos utilizar las dos maneras para resolverlo. Claro, o sea, si son... Obviamente que justificando, pero... Claro, sí, sí, depende, pero digamos que si mi objetivo es solamente si son LI o ver si son LI o LD, que es decir, independiente o dependiente, no hace falta estrictamente ni siquiera resolver el sistema. Sí me obligan a hacerlo cuando me piden, en el caso de... Bueno, ahora les va a mostrar Ariel, seguramente va a aparecer un ejemplo en los ejercicios y les cuento. Hay veces que sí hay que resolverlo porque me piden, en caso que sean LD, la combinación lineal. Sí, pues, acuérdense que por definición que sean linealmente dependientes significaba que entre los vectores hay una combinación lineal. Bueno, hay veces que me piden encontrar esa combinación lineal y ahí sí me obligan a resolverlo. Pero si la pregunta, que es la más común, lo que más típico que le suelen preguntar, que es si es LI o LD, no hace falta estrictamente hacer el sistema. Y lo último, y ya te dejo seguir, Ariel, si quieren también como una cuestión para ir ahorrándose o para ver la mecánica, fíjense que cuando ustedes plantean el sistema, básicamente lo que ocurre es que los vectores originales, que son el 1 y el -1 y el 2 y el 3, terminan quedando como columnas de la matriz de coeficientes. ¿Sí? ¿Ven? La primera columna es 1 menos 1, que es el primer vector, y la segunda es 2, 3, que es el segundo vector. ¿Sí? O sea que básicamente cuando uno está averiguando si un grupo de vectores es LI o LD, básicamente lo que tiene que hacer es colocar los vectores como columnas de una matriz y pensarlo, digamos, como la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo. O sea, sí, fíjense que eso que plantea Hernán lo ven claro acá cuando se arman las ecuaciones, ¿no? O sea, al armar las ecuaciones, ¿ven? Cuando arman las ecuaciones, después les van a quedar los vectores
de la forma que les explicó Hernán. Sí, exacto, digamos, terminan quedando lo que antes llamábamos los C, el A y el B, que son los coeficientes de la combinación lineal, pasan a ser las incógnitas y los vectores pasan a ser las columnas. Entonces, digamos, uno incluso, si es acá no pasa nada, pero si es un sistema grande, no sé, de 7 vectores de R8, hacer los pasos del medio para plantear el sistema por ahí se torna un poco medio pesado, entonces uno ya sabe, digamos, lo que le va a quedar. Van a quedar los 7 vectores colocados como columnas y los Sí, de hecho, en el video que tienen, directamente les dice que pongan los vectores como columna. Ah, claro. O sea, directamente les dice que se ponen los vectores como columna, se calcula el determinante. Pero eso vamos en un momentito. ¿Seguimos? Sí, sí. Yo les quería ir marcando eso nada más como para ahorrarle cálculos. Está, perfecto. Bien, entonces, acá tenemos otro, ¿ven? Fíjense que nos dan otros dos vectores. Y nos pregunta si son linealmente independientes. Entonces, hacemos el mismo proceso. Planteamos, ¿sí? Esto es lo que les plantea Hernán. En lugar de hacer este proceso, bueno, directamente planteo el determinante. Pero bueno, acá lo tenía armado así. Cuando termino Gauss, me encuentro que esta fila me desapareció. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo infinitas soluciones. Por lo tanto, esos vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, tengo infinitas soluciones, entonces son linealmente dependientes. Esto vale para vectores, bueno, acá tenemos dos vectores de R2, pueden ser vectores de R3, pueden ser vectores de Rn, ¿no? Es decir, acá tienen los dos vectores que vieron antes, o que vimos antes, donde nos marca cuáles son linealmente independientes y cuáles son linealmente dependientes. Ven que justamente los que son linealmente dependientes terminan siendo ¿qué? Paralelos. En el caso de R2. ¿No? Si después viéramos el caso de R3, que tienen un ejemplo hecho en el video que tienen para ver, ¿sí? Van a ver que ese vector, que es combinacional de los otros, en R3 termina siendo una suma de los otros dos vectores, cada uno multiplicado por un coeficiente. Pero bueno, después tenemos algunos corolarios de lo que vimos recién. Bueno, y este es uno que si tengo un espacio vectorial, tengo B1, B2, Bm vectores de ese espacio vectorial. Los vectores esos van a ser linealmente independientes si solo si la única combinación lineal de tales vectores que proporciona el vector nulo es la trivial. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo. Supónganse que tomamos los vectores estándar. Si tomamos los vectores estándar y queremos hacer el 0, ¿qué va a pasar? La única combinación que me va a permitir lograr el 0 va a ser que C1, C sub 2, C sub n sean iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, los versores estándar son linealmente independientes. ¿Se acuerdan los versores estándar cuáles son, no? Hola. Sí, está Sí, conectado. profe. Bien. Después tenemos otro teorema que nos dice, si K es mayor que N, K vectores de Rn son siempre linealmente dependientes.
A O sea, ver, eso piensa en un ejemplo, digamos, 5 vectores de R4. ¿Sí? o sea, K es la cantidad de vectores. Y N, ven que es Rn, es la dimensión del espacio. Miren que por ahí les pregunto, les dan 3 vectores de R3, perdón, 3 vectores de R2 y les pregunta si son linealmente independientes y se ponen a hacer cuentas. Pero ya empezamos mal. Sí, ahí. ¿Seguimos conectados? Ahora está Bien, se conectado, cayó uno. pero te fuiste en el medio de, o sea, te fuiste casi toda la explicación, es decir, dijiste, a veces les preguntan y ahí desapareciste. Bueno, arranco de vuelta. Que a veces les pasa que en una pregunta de un examen aparece, les tiran 3 vectores de R2 y les pregunta si son linealmente independientes. Y se ponen a hacer cuentas y qué sé yo. Y no hace falta, porque si son 3 vectores de R2, 3 mayor que 2, no hay que hacer ninguna cuenta. O lo que le dijo Hernán recién, 5 que fueran de R4. No hay que hacer ninguna cuenta directamente. No hace falta ni siquiera decir el teorema 332. No, no, o sea, Se dice, simplemente como ponen K tengo más mayor a L. vectores que el espacio, claro, como tengo más vectores que el espacio que estoy trabajando, van a ser dependientes. Listo. Incluso no piensen que esto tampoco es nada raro o una deducción muy misteriosa, porque acuérdense lo que dijimos recién, que cuando uno planteaba para ver si eran LI o LD, lo que hacía era poner los vectores como columnas del sistema. Entonces ustedes piensen el ejemplo, el que yo les dije o el que les dijo Ariel, 3 vectores de R2. Entonces, 3 vectores de R2 sería un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Porque yo tendría que poner el 1, 2 como una columna, el 3, 5 como una columna y el 4, menos 1 como una columna. Y todo eso igual a 0, 0 porque siempre este sistema es homogéneo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Como el sistema es homogéneo, sé que tiene solución. Y como tengo menos ecuaciones que incógnitas, va a tener que tener infinitas. ¿Sí? Entonces, eso en realidad pasa siempre que uno tenga más vectores que el tamaño del espacio. Si yo tengo 7 vectores de R5, me quedaría una matriz de 5 por 7. ¿Sí? Entonces, por eso es que son dependientes sin necesidad de hacer cuentas. Porque al ser homogéneo va a ser compatible y como tengo menos ecuaciones que incógnitas, voy a necesitar como mínimo una variable libre. ¿Sí? Entonces, nada, eso es lo que les decía Ariel. A ver, si no se lo acuerdan y terminan haciendo la cuenta, les va a salir, ¿sí? Pero para no perder tiempo, si ustedes arrancan de más vectores que el tamaño del espacio, ya pueden decir tranquilamente que son LD. ¿Sí? Bien. Entonces, otro teorema que nos dice que si tengo un conjunto de n vectores de Rn, ¿sí? Va a ser siempre linealmente dependiente si, solo si el determinante de sus componentes es 0, que fue lo que ya les dijo Hernán hace un ratito. ¿Eh? O sea, yo me armo la matriz, en lugar de, como dice en estos ejemplos, usar Gauss, calculo el determinante, si el determinante me da 0, listo. Los vectores son dependientes. ¿Mm? Si el determinante me da distinto de 0, son independientes. Acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Tenemos 3 vectores y nos pregunta si son linealmente independientes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, planteamos el determinante. Cuando planteamos el determinante, nos da 0. Entonces decimos son linealmente dependientes. ¿Mm? Bien, ahora, nos podrían preguntar, que fue también lo que les comentó Hernán, que nos dijeran, bueno, pero hay uno que es combinación lineal de los otros dos. Entonces, ¿cuál es la combinación lineal para tener tal como combinación de los otros dos?
Entonces ahí sí voy a tener que meterme a resolver usando Gauss. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que voy a buscar sería cuánto vale los coeficientes. ¿Se acuerdan que los coeficientes, yo los puedo llamar A, B, C? En la teoría aparecen como C1, C2, C3. O sea, ustedes usen el que les guste. Acá está usado A, B, C, que es la misma letra que tengo en minúscula que tengo para los vectores. Entonces, fíjense que lo que hago es trabajo la matriz, ¿sí? Usando Gauss. ¿Eh? No me lo voy a poner a hacer ahora, pero cuando resuelvo la matriz, llego a que se me va a ir la última fila. Es lógico, ¿por qué? Porque me dio que eran dependientes. Entonces, acuérdense que si yo le llamaba ABC, acá tendría A, acá tendría B y acá tendría C. O sea que en esta que está acá, me está diciendo que B más C es igual a 0. O sea, ahí sacaría que B es igual a menos C. Voy a la primera y despejo lo que vale A. ¿Sí? O sea, planteamos esto que está acá. ¿Ven? Entonces, ahí tengo tanto a B como función de C, y fíjense que si yo reemplazo la C en la primera ecuación, voy a tener a como función de C, o en función de C. ¿Ven? Entonces, al vector 0, que es este, lo puedo escribir como ¿quién? Ya, yo originalmente planteé esto, que el vector 0 era igual A por A más B por B más C por C. Pero ahora que tengo A vale C y sé que B vale menos C. Entonces lo reemplazo, ¿ven? Es lo que hice acá. Y ahora, para sacarme de encima, podría decir que C vale 1, ¿sí? Y despejar, por ejemplo, y ver cuál es la relación. Que B es igual a A más C. ¿Sí? Para C igual a 1, B es igual a A más C. O sea que si yo voy a la anterior, vamos para atrás. A ver. Ah, perdón. Fíjense que me había dado que B era A más C, ¿no? Fíjense, 1 más 1 me da 2. 1 más 0 me da 1. 3 más 1 me da 4. ¿Ven? Hola, hola. Sí. Sí, sí, se Bien. escucha, profe. Está. Bueno, esto ya lo vimos porque volví para atrás. Vamos a avanzar. ¿Sí? Esto ya lo vimos recién. Y acá está. Lo que hicimos recién fue recordar que si hacíamos A más C, teníamos B. ¿Eh? Esta fue obviamente una muy sencilla, puede haber muchas más complicadas, pero bueno, es la que estaba. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Ahora fíjense, nos tiran 4 vectores. Entonces ya acá sabemos que son linealmente dependientes. ¿Sí?
Como tengo 4 vectores, estoy en R3, son linealmente independientes, son linealmente dependientes. Ya eso lo sé. Ahora vamos a ver qué relación hay entre los vectores. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, planteamos el sistema y lo tenemos que resolver. Entonces, fíjense, cuando llego acá, ¿qué pasó? Acá yo tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Recuerden que yo le estoy llamando con letra minúscula a los coeficientes, a los escalares que voy a multiplicar por cada vector. Entonces, fíjense que en la última, ¿qué me queda? Me quedaría D por menos 14 igual a 0. Quiere decir que D vale 0. ¿Se ve? D vale 0. Ahora acá tendría que menos B más C vale 0. O sea que B es igual a C. Y después reemplazo en la primera. Entonces, ahora vamos a ver el proceso ese. ¿Ven? D por menos 14 igual a 0. Me saca que D vale 0. La que vimos recién, menos B más C igual a 0, me saca que B es igual a 0. Y la otra sería que A más 2B más 4D vale 0. Pero ¿qué pasa? Este ya sé que es 0, porque D vale 0. ¿Sí? Y fíjense que C, este es B, perdón, es C. Entonces cuando despejo, me quedaría lo que tengo acá. Entonces, de nuevo, si armo el vector, ¿ven? Si armo el vector 0 como combinación de los otros 4, ya este se va porque D vale 0. Este lo dejo en función de C, a este lo dejo en función de C, este va a ser 2C, perdón, menos 2C, y entonces puedo despejar de nuevo esta relación. ¿Sí? Ahora fíjense que B es combinación lineal, la relación la tiene con A y con C, con D no. ¿Se ve eso? Esto es lo que Sí, Hernán se ve, profe. les dijo. Esto es lo que Hernán les dijo hoy cuando les dijo que si solamente me preguntan si son combinación lineal, yo haciendo el determinante, listo. Ahora, si me piden también cuál es la relación que hay entre ellos, ahí sí tengo que hacer Gauss. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, vamos. Entonces, bueno, seguimos con los teoremitas. En este tenemos muchos teoremas. Bueno, otra, que 3 vectores de Rn son siempre linealmente dependientes si solo si son coplanares. Después, si tengo una matriz cuadrada, el determinante de A vale 0, entonces me está diciendo que una fila es combinación lineal de las otras, o una columna. ¿Sí? O sea, cuando yo le calculo una matriz, ¿no? El determinante de una matriz, obviamente que para calcular el determinante de la matriz tiene que ser cuadrada, y me da 0, va a significar que una fila es combinación lineal de otras, o una columna. ¿Mm? O sea, sigue cumpliendo lo que venimos hablando de dependencia lineal.
Bueno, y este otro lo que nos dice es que si yo tengo un espacio vectorial que lo genero con m vectores, si de esos m vectores tengo un conjunto k de vectores de ese espacio vectorial, de tal forma que k es mayor que m, van a ser linealmente dependientes. O sea, fíjense que en lugar de hablar, como dijimos hoy, k vectores de Rn, si k era mayor que n, lo mismo pasa si tengo un espacio vectorial, que yo lo generé con m vectores. Si yo después tomo un conjunto de ese espacio vectorial, tomo un conjunto k de vectores, pero ese k es mayor que m, bueno, esos vectores van a ser linealmente dependientes. ¿Pregunta, duda de esto? No sé si vos querés agregar algo, Hernán, que te parezca que No, o no lo estoy sea, diciendo. estos teoremas dicen todos básicamente lo mismo con distintas palabras, sobre todo los dos primeros. O sea, porque si ustedes se acuerdan cuando trabajábamos en recta y plano, cuando buscábamos si tres vectores eran coplanares, básicamente lo que hacíamos era ver si el producto mixto era 0, y el producto mixto era un determinante con los tres vectores, que es lo que termina diciendo básicamente, o sea, lo primero lo de coplanares es lo que dice el teorema 4, y el 5 plantea lo del determinante igual a 0, entonces son distintas interpretaciones siempre de la misma cuenta, ¿sí? Y este último es una generalización de ese que decíamos, k vectores de Rn son dependientes si k es mayor a n, es eso mismo, pero B ahora no necesariamente tiene que ser Rn, puede ser un espacio cualquiera, un espacio de polinomios, un espacio de matrices, pero vale la misma idea. Si yo tengo un espacio de polinomios, no sé, de grado 3, más de 4 vectores o más van a ser Linealmente linealmente dependiente. dependientes, sí. O sea, es la misma idea, pero donde ahora B no necesariamente es Rn, sino que vale para cualquier espacio vectorial. ¿Sí? Y los dos primeros, lo que les decía recién, en realidad es la puesta en palabras, digamos, algo que ya veníamos haciendo, pero visto desde dos puntos de vista, ¿sí? Pero en definitiva la cuenta sigue siendo la misma. Planteo un determinante igual a 0. Sí, estas, digamos, estas son por ahí preguntas que podrían aparecer en esas famosas tablitas que les piden poner, no con las mismas palabras, sino con alguna palabra cambiada. Por ahí puede ser algo como para preguntar, ¿no? Claro, sí, sí, eso. ¿Cuáles son O equivalentes sea, o verdadero y falso? Sí. exacto, ese estilo por ahí puede aparecer. Bien. Bueno, acá yo no sé, Hernán, ¿qué opinás? Podríamos ver algunos ejercicios. A Yo ver, los puse directamente así, pero bueno, podemos ver algunos y sí, después, en todo caso, tipo 3 y 20, una cosa así, pasamos a base. dale. ¿Eh? Pues la otra sería meter base ahora, pero por ahí se le No, va a hacer sí, sí, por medio ahí pesado, primero que todo de vean, teoría. claro, que vean unos ejemplos y Bueno, pues, bueno, yo les propongo algo. Vamos a irlos viendo, digamos, ustedes los tienen resueltos, ¿no? Pero vamos viendo, analizándolo, y si hace falta lo hacemos completo. Agarramos una hoja en blanco y lo hacemos. Si hay bueno, algo que no se entienda. O sea, el primero nos dice investigar si los vectores son linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que fijarme? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ver si puedo armar el vector nulo con esos vectores. Fíjense que acá, por ejemplo, no pueden usar determinante, porque tienen dos vectores de R3. ¿Sí?
Ya no tengo una matriz cuadrada. Entonces acá sí, no me queda otra que usar Gauss, por ejemplo. El Entonces, ejercicio, el ejercicio que pueden hacer mentalmente es siempre tener en cuenta, por ahí primero los casos que se resuelven rápido y si no caer en esto. Acá no queda otra que hacerlo como lo planteó ahí Ariel, pero lo que pueden tener en la cabeza es, primero identifican el K y el N. Si K es mayor a N, ya está, no tengo que hacer ninguna cuenta. Si K es igual a N, puedo hacer el determinante, y bueno, si K es menor a N, como en este caso, bueno, no me queda otra que plantear el sistema como hizo Ariel. O sea, K era el número de vectores, que en este caso es 2, y N es 3, que es porque son vectores de R3. ¿Sí? Entonces, bueno, este justo es el caso que me obliga a plantear el sistema. O sea, acá, en este caso son 2 vectores, y N, ven, como tengo R3, vale 3. ¿Sí? Entonces, bueno, no me queda otra, planteo el sistema de ecuaciones, y, ¿sí? Entonces tengo que 0 es igual a A más 1, A más B. Cuando hago la segunda, 0 me queda igual a 2A, pero acá B está multiplicado por 0. Entonces ya acá de ahí, ya de eso saco que A vale 0. Ahora, con la ecuación que tenía acá arriba, A valía menos B. Pero como A vale 0, B vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Ven que solo se cumple cuando A y B son iguales a 0. Entonces son linealmente independientes. Siempre que tenga 2 vectores, no. No, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense que me tiran los 2 vectores anteriores y me tiran un vector más. ¿Sí? Y me dicen si son linealmente independientes. Y bueno, acá, con lo que les dijo recién Hernán, ¿qué tienen? K vale 3, son 3 vectores, N vale 3, entonces puedo usar el determinante. Como no me piden más nada, me dicen solo si son linealmente independientes. Y bueno, planteo el determinante, me da 0, ¿qué digo? Que son linealmente dependientes. ¿Se vieron estos dos ejemplos? Estos dos ejercicios. Sí, sí, profe, se ve. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a pasar al que sigue. Bueno, fíjense acá. Acá tienen un caso que tengo. Tengo 3 vectores, perdón, 4 vectores, ¿no? 4 vectores de R3. Ven que dice, investigar si los vectores son linealmente dependientes. Caso afirmativo, expresar uno como combinación lineal de los otros. Entonces, no tengo que hacer ninguna cuenta para saber que son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque son 4 vectores, o sea, de nuevo, K vale 4, N vale 3, son linealmente, o sea, ¿qué pasa? Que K es mayor que N, entonces son linealmente dependientes. No tengo que hacer ninguna cuenta. No hace falta que pongan por el teorema este, sí tienen que poner que como K es mayor que N, los vectores son linealmente dependientes. ¿Sí? O tengo 3 vectores de 4 vectores de R3. Ahora bien, para resolver la segunda parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ven, acá está escrito el vector 0 como combinación de los otros vectores. Ven que acá está puesto el C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. De nuevo, ustedes usen el que les guste o como les convenga. ¿Sí? Bueno, no la voy a hacer
Pero cuando, o sea, planteo Gauss, ¿sí? Y llego, ven, tengo dos filas iguales, elimino una, ¿sí? Y bueno, ahora ya planteo lo que me va a quedar. En la primera fila, ¿qué tengo? Acá está C1, acá está C sub 2, acá estaría C sub 3 y acá estaría C sub 4. ¿Ven? C sub 1 más C sub 2 más C sub 4 igual a 0. La segunda es menos 2C sub 2 más C sub 3 menos 3C sub 4 igual a 0. ¿Sí? Y bueno, acá despejo C sub 1 y C sub 2, perdón, C sub 1 y C sub 3 como función de quién? De C sub 2 y C sub 4. Fíjense que le damos valores que C sub 2 y C sub 4 valgan 1. ¿Por qué que valgan 1? ¿Y por qué es lo más fácil? ¿Sí? ¿Podríamos hacerle valer 0 a alguna de ellas? Y aún así, no a las dos porque terminaríamos, si nos daría todo 0 y no nos serviría. ¿Sí? Pero bueno, le damos valor 1 a esas dos, de ahí despejamos C sub 1, C sub 3, reemplazamos y despejamos uno de los vectores. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Fíjense que ustedes, cuando llegan a la ecuación esta, perdón, a esta suma acá, está igualada a 0, yo podría despejar B, podría despejar D, podría despejar C, podría despejar A, cualquiera de ellos. Despejo 1, porque me dice que despeje 1. ¿Se acuerdan que en el de hoy nos había quedado B? No me acuerdo cuál era justo la cuenta, pero pongamos que era 2A menos C. Y el D había quedado afuera, no estaba, porque el D estaba afectado por un escalar que valía 0. ¿Sí? O sea, podría pasar que les pase eso, no sé, que por ejemplo que el A nos desaparezca. ¿Sí? Pero si lo tenemos así como estamos acá abajo, no habría problema, ustedes despejan uno en función de los demás. ¿Avanzamos? ¿O hay alguna pregunta? Se entiende, profe, se entiende. Bien. Bueno, acá tenemos uno de hallar valor de K. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Nos dan un vector y nos dice que quieren saber cuál es el valor de lambda, perdón, lambda podría ser K también, para que ese vector sea combinación lineal de los otros dos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasó. ¿Ven? Acá armamos el vector que me dieron, el B, como combinación lineal de los otros dos. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, ahora tenemos que armamos componente a componente. ¿Sí? Entonces, resolviendo, sacamos cuánto vale A, sale en la primera. Como tengo lo que vale A, tengo lo que vale B. Y en esta tengo lo que vale ese lambda.
que es lo mismo que vale B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, reemplazo. ¿Ven? Acá, este que está acá es A. Y este que está acá es B. Fíjense que si hacemos la cuentita, llegamos al resultado que es lo que nos pidieron. O sea, acá el K, perdón, el lambda podría ser K, podría ser B, podría ser cualquier otra letra, ¿no? Pero fíjense que en definitiva les va a quedar, ven que tenemos tres incógnitas. Acá una incógnita es A, una incógnita es lambda y otra incógnita es B. Ahí le saco las marcas para que se vean, ¿ven? Las incógnitas que yo tengo son el valor de A, el valor de B y el valor de lambda. ¿Se ve? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Les digo una ¿querés cosa, que digamos, y en este sí. También siempre tengan en cuenta que la mayoría de estos ejercicios se pueden resolver de varias maneras. Si uno les muestra lo que es la técnica más o menos estándar, para que lo tengan como herramienta. Pero, por ejemplo, en este caso, que me pide que el vector B sea combinación lineal de los otros dos, como me pide a propósito que sea una combinación lineal, es lo mismo que decir que me piden que sean LD. Es decir, me estaría pidiendo que tres vectores de R3 sean LD. Y eso era lo mismo que decir que sean coplanares. Y si eran coplanares, uno podía plantear un determinante y que me dé 0. O sea, dicho de otra manera, este mismo ejercicio, si a ustedes les gusta más, también lo pueden hacer con determinantes. Hacen un determinante con los tres vectores, lo igualan a 0 y despejan lambda. Y si no hay ninguna cuenta mal, debería volver a dar lambda igual a -1, como dio ahí. ¿Sí? ¿Se ve la idea? O sea, tres vectores que tengan una combinación lineal es lo mismo que decir que son coplanares. Entonces uno resuelve ese determinante y bueno, haciendo las cuentas con cuidado, tiene que dar el mismo valor de lambda que por el otro método. Cada vez sería -1, está bien. Ese sería lambda. Y el último, bueno, 0. Así que, Es 0. y ahí Así que les sería quedaría -1, -1 igual a lambda, ¿no? que es lo mismo que por el otro método, sí. Y el resultado de lambda estaba acá. Nada, era para decirles eso, que si bien uno, o sea, les muestra por ahí lo que es el procedimiento teórico, después uno, digamos, con la experiencia le va agarrando la mano de que hay ciertas cosas que incluso las puede acortar relacionándola con coplanares, con ese tipo de cosas, ¿sí? Y también para marcarles que no lo tienen que hacer forzosamente como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Es una técnica que funciona, pero ustedes, nada, pueden juntar varias herramientas y después utilizan la que más les guste. Varias herramientas, no, varias metodologías y usan la que más les guste. Sí, sí. Acuérdense que, bueno, generalmente los ejercicios se pueden hacer de varias maneras. Y por ahí a veces ustedes usan un método que no necesariamente sea el mismo que podemos llegar a mostrarles acá, que puede ser más fácil o más difícil. Bueno, ahí es lo que cada uno o cada una maneja más o le gusta más o la forma que tiene de razonar y pensar. ¿Mm? Bien, entonces si no hay más, vamos con este. Profe, ¿Sí? hasta ahora nada más vimos dos métodos, ¿no? ¿Qué significa O dos vimos, métodos? o sea, el método con la matriz y el otro que era igualando.
O sea, haciendo... Por eso, vos estás hablando de cuando queremos saber si los vectores son linealmente dependientes o no. Claro, Sí. Lo que pasa es que el método del determinante es lo que dijo Hernán hace un ratito. O sea, vos lo que te fijás es K, la cantidad de vectores, y N, la dimensión donde estás trabajando. Entonces, si acá te da, vamos a un ejemplo, si K te da 3, te da 4 y N es 3, acá no tenés que hacer ninguna cuenta, ¿sí? Porque tenés más vectores que la dimensión del espacio, esto ya sabés que son linealmente dependientes. Si te da K igual a 4, K igual a 3 y N vale 3, acá podés elegir hacer el determinante o hacer Gauss. La claro, ahí elección, está. la elección de usar uno u otro puede venir si te piden, si vos ves que en el enunciado del ejercicio te dice decir si son linealmente dependientes y después te dice si son dependientes poner uno como combinación lineal de los otros y te conviene por ahí arrancar ya con Gauss, porque si son linealmente dependientes, vas a tener que poner la combinación lineal. Ahora, si es como en este solo, que te dice valor de lambda, por ahí podrías directamente calcular el determinante. O sea, la ¿Sí? ventaja que tiene el determinante es que es un cálculo más fácil, te dice si son LI o LD, pero no te dice cuál es LD. Sí, ese sería el problema. Cuando además de Claro, preguntarme si son LD, me pregunta cuál es LD. sí, o que pongas uno en función de los otros. Claro. O sea, Y el otro caso eso es, donde probablemente sea preferible el determinante es, como en este caso, cuando hay un lambda. Porque en general, ¿vieron? Eso pasaba lo mismo cuando ustedes tenían que hallar K para que el sistema tenga infinitas soluciones, sea incompatible. Bueno, es el mismo problema, básicamente. Cuando tengo un K o un lambda, es probablemente más fácil la cuenta del determinante. Ese sería como para tener en cuenta cuando aplicarla. El ejercicio anterior no había mucho problema porque eran dos vectores nada más, pero sobre todo cuando crece el número de vectores, si hay un lambda o un k metido, probablemente sea más fácil por determinante. porque Pero acuérdense que cuando usan Gauss, ese lambda, cuando hacen las restas, entonces le empieza a aparecer el lambda menos algo, lambda más algo, un número por el lambda, y entonces se empieza a hacer se les empieza a complicar las cuentas, y por ahí se olvidaron de multiplicar, se olvidaron cuando restaron mal. Por eso es más rápido el determinante. Pero bueno, la otra alternativa que tenés es cuando K vale 2 y N vale 3. ¿Sí? O sea, acá era mayor, acá era igual y acá es menor. Bueno, acá sonaste, no podés armar un determinante, porque la matriz no te queda cuadrada. O sea, ahí no te queda otra que aplicar Gauss. ¿Se ve? Sí, sí. Y bueno, en este, como nos dice directamente, ¿cuál es el valor de lambda? Para que los vectores sean linealmente dependientes, entonces, ¿qué hago? Escribo los vectores, ¿ven? 0, 1, lambda 2 menos 1 igualado a 0. Se calcula el determinante y de ahí saco cuánto vale el lambda. ¿Sí? Que acá lo que está hecho es verificar, o sea, acá lo que se hizo como verificación se reemplazó el lambda por 1, ¿no? Y se volvió a calcular el determinante. Que eso lo pueden hacer, por ejemplo, en un examen si tienen tiempo, verificar que el valor es el correcto. Creo que el 5 y el 7 los tienen hechos en los videos, explicados. Si no miré mal, eran esos dos.
Bien, ¿de este duda, pregunta? No, por ahora no. Bien. Y acá tenemos otro, que esto se los dejo para que lo miren ustedes. ¿Sí? Acá lo que tienen, bueno, fíjense, acá lo que tiene es, ¿qué pasa? Yo tengo un vector, dos vectores, tres vectores, cuatro vectores de R3. Entonces no puedo armar una matriz, no puedo calcular un determinante. Entonces ahí sí no me queda otra que aplicar esta. ¿Sí? Pero bueno, este se los dejo para que lo miren ustedes. Este lo tienen hecho en, en los videos. Así que también se los dejo para que lo miren allá. Bueno, fíjense este ejercicio. Dice hallar tres vectores de R3 que sean linealmente dependientes y tales que dos cualesquiera de ellos sean linealmente independientes. O sea, acá es bastante, no es tan rápido para hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo plantearme, ¿ven? Acá está planteado dos vectores y un tercer vector donde hay un lambda. Entonces lo que vamos a hacer es, escribimos el primer vector, el 1, 0, 3. Escribimos el segundo, el 0, 1, 2. Y escribimos el tercero, 1, 1 lambda. Entonces, acá planteamos que esto es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, si resolvemos por la primera fila. El último es lambda en ¿Sí? vez de 1. Ah, lambda, acá. Entonces, resolvemos por la si lo resolvemos por la primera fila, nos quedaría 1, acá nos quedaría 1 por lambda, que sería lambda, menos 2. Acá tengo 0, así que no tengo nada, y acá tengo 1, que multiplica ¿quién? Acá tengo 0, y acá tendría menos 3, igual a 0. O sea que me quedaría que lambda menos 2 menos 3 vale 0. Quiere decir que lambda vale 5. ¿Sí? Ahora, con lambda igual a 5, los tres vectores son dependientes. Porque acá igualé el determinante a 0. Ahora lo que tendría que verificar es que este vector con este vector son linealmente independientes. Después, que este vector con este vector son linealmente independientes y finalmente que este vector con este vector son linealmente independientes. ¿Se ve? ¿Hola? Sí, está conectado. Bueno, o sea, para hacer eso plantearían que el 0, 0, 0, se los voy a hacer, lo hacemos para uno y ustedes hacen para el otro dos. Igual a qué? A un A multiplicado por el 1, 0, 3, más un B multiplicado por el 0, 1, 2. Entonces, 0 igual A por 1, que es A, más B por 0. Acá tendría 0 igual A por 0 es 0, más B. Pero fíjense que acá ya me dio que A vale 0 y acá me dio que B vale 0. O sea que el tercero me va a dar que va a valer, ya A y B valen 0. O sea que estos dos
este y este son linealmente independientes. Después tengo que hacer lo mismo con estos dos y con estos dos. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, profe, ahí se ve. Sí, incluso Bueno, también no está, digamos, en las diapositivas acá, y no sé en los videos que hizo Adriana, pero sí en el libro hay una propiedad muy útil que es que cuando yo tengo solamente dos vectores, son LI salvo que sean múltiplos. Entonces también podrían haber dicho que como B1 y B2 no son múltiplos, son linealmente independientes. Sí, esa también es otra alternativa. Ojo, eso solamente funciona cuando son dos vectores, pero como en este caso pide que todos de a dos sean independientes para no tener que hacer tantas veces la cuenta del sistema, podrían claro, fijarse, sí, está bien. eso, que B1 y B2 no son múltiplos, que B1 y B3 después de reemplazar el 5 no son múltiplos y que B2 y B3 no son múltiplos. Y es probablemente un Claro, poquito más porque rápido. cuando toman lo que plantea Hernán, cuando ustedes toman de a dos los vectores, ¿sí? Fíjense que termina siendo, para que sean linealmente dependientes, si yo tomo de a dos vectores, es cuando tendrían que ser paralelos. Exacto. Porque fíjense, para que sean, ven que, fíjense una cosa, si ven un segundo. Cuando yo planteo el vector nulo, acá, que digo 0, 0, 0, ¿no? Igual, y pongo un A por B, vamos a poner por B2, más un B por el B3, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Como este es el vector 0, yo podría pasar a uno de estos al otro miembro. Me quedaría menos A por B sub 2 igual a B sub 3. O sea que esto me daría B sub 2, si multiplico todo por menos, o divido todo por menos A, me quedaría acá menos B sobre A por B3. Y esto no es otra cosa un valor C. O sea, estoy diciendo que B sub 3 y B sub 2, B sub 2 y B sub 3 son ¿qué? Proporcionales, le dijo Hernán, o paralelos, le decíamos antes. O sea, que sean proporcionales significa que son iguales salvo una constante. Ojo que la constante puede ser positiva, negativa, una fracción, ¿no? Es una constante, un valor, un número, un escalar. ¿Se ve eso? O sea, cuando tomo de a 2, puedo usar eso que dijo Hernán, y el otro concepto que también es análogo es decir que si son paralelos, si dos vectores son paralelos, son linealmente dependientes. Exactamente lo que dijo Hernán, es lo mismo que dijo Hernán. Él habló de proporcionales. ¿Se vio eso? Sí, Sí, profe. profe. O sea, todo esto, lo que les puede servir, primero para poder verificar si tienen tiempo para verificarlo por otro camino. Lo hice por un método, como tengo tiempo lo hago por otro y verifico. ¿Sí? Y si no, para hacerlo más rápido. ¿Sí? De pronto hacer las cuentas que hice yo acá, ustedes haciéndolo, viendo la parte de proporcionalidad, lo sacan más rápido. ¿Sí? Es más sencillo las operaciones. Bueno, acá nos planteaban 4 vectores de R4 y si son linealmente independientes. Y bueno, ahí puedo usar Gauss o propiedades, calcular el determinante. ¿Mm? Ese se los dejo para que lo practiquen ustedes.
O sea, si el determinante me da 0, que como fue en este caso, entonces puedo decir que son linealmente dependientes. Bueno, acá tienen una demostración que también se las voy a dejar para ustedes. Hay dos. No sé si están las demostraciones, ¿te acordás, Hernán? Creo que decía cambiarlas por un ¿Algún ejemplo. ejercicio? Claro, por un Bueno, ejemplo. Eh, entonces lo si no, dejamos para igual sí, si no, la dejamos para el jueves, porque además el jueves. falta ver esto. Sí, porque tenemos el tema de bases de dimensión para mirar. Bueno, yo preparé esto, Hernán. Lo que te pediría, si querés ir agregando algo, me Dale, parás y agregás. dale, dale. O sea, cuando tenemos espacios que tienen una dimensión finita, tenemos un conjunto de generadores con un número finito de vectores. ¿Se acuerdan, por ejemplo, si yo tengo un plano, a un plano lo genero a través de dos vectores? O sea, tengo un espacio que dé dimensión finita y tengo un conjunto de generadores que son los que me generan a ese plano, que tiene una cantidad finita de vectores. Entonces, base se llama al conjunto de generadores que son linealmente independientes. Y acá, si yo tengo un espacio vectorial que es distinto del cero, ¿se acuerdan que un espacio vectorial podía ser el cero o tener infinitos componentes? Entonces, un espacio vectorial de dimensión finita va a tener una base. Y un ejemplo son los vectores estándar de Rn, que forman una base. Después tenemos un teorema que nos dice que todas las bases que tengamos de un mismo espacio vectorial, bueno, de dimensión finita, van a tener el mismo número de vectores. ¿Sí? O sea, que si yo tengo un espacio vectorial que tiene dimensión 3 y tengo otro espacio, mejor dicho, tengo una base de un espacio vectorial de dimensión 3, esas bases, todas las bases que me generen ese espacio vectorial, van a tener el mismo número de vectores. Fíjense que cuando, a ver, cuando hablamos de bases, no estamos hablando de una única base, que es un poco lo que nos está diciendo acá. Después, la dimensión va a ser el número de vectores que tenga la base. Después, si la dimensión de un espacio vectorial fuera n, si tenemos n más un vector, van a ser linealmente, esos n más un vector van a ser linealmente dependientes. Fíjense que es más o menos lo que vimos hoy. Si yo tengo Ariel. Bueno, ahí parece que se desconectó. A ver.
Básicamente, ¿qué es lo que hace este tema de base y dimensión? Nosotros ya hemos visto que uno puede generar cualquier vector de un espacio vectorial como combinación lineal de una serie de vectores, que esos son los que llamamos en algún momento conjunto de generadores. ¿Sí? Eso apareció la primera vez en la sección 3.2. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, bueno, ahora si no vuelve Ariel rápido, agarro el pizarrón y lo escribo para no hacerlo en el aire. Ahí está. Pero bueno, la diferencia sería que yo puedo tener conjuntos de generadores que sean dependientes o independientes. La diferencia es que básicamente los que son dependientes, como hay una combinación lineal en el medio, vieron que cuando un conjunto de vectores, lo que veíamos hoy más temprano, es linealmente dependiente, tiene uno de los vectores como mínimo que es combinación lineal de los otros. Y eso básicamente significa información redundante. O sea, porque si yo tengo un vector que lo podía formar en función de los otros, básicamente ese vector no me hacía falta, ¿sí? Porque lo podía construir de otra manera. Entonces, básicamente, el concepto de base lo que intenta es identificar aquellos conjuntos de generadores que contienen el mínimo de información necesario que yo necesito para poder generar un espacio vectorial. Bueno, y la cantidad de vectores que yo necesito como mínimo para poder generar un espacio vectorial es eso que decía ahí, la dimensión del espacio. O sea, ahí cuando apareció lo de dimensión ya te desconectaste. Bueno, sí, no, vi el salto, pero no sabía hasta dónde estaba. O sea, hasta acá. Claro, no, apareció el corolario y ahí te... Está bien, bueno, el corolario lo que plantea es que si yo tengo una dimensión del espacio vectorial que es n, entonces si tengo n más un vector, esos vectores van a ser linealmente dependientes. Fíjense que más o menos el concepto que vimos hoy, que si tengo k vectores que son mayores, la cantidad de vectores que el espacio donde estoy trabajando, los vectores van a ser dependientes. ¿Sí? Acá me dice, el espacio vectorial tiene dimensión n, y si yo tengo n más un vector, los vectores van a ser linealmente dependientes. ¿Sí? Después acá tenemos algunos ejemplos de dimensiones. Por ejemplo, la recta que pasa por el origen, ¿qué dimensión tiene? 1. ¿Sí? O sea, fíjense que una forma de identificar la dimensión es contar la cantidad de vectores que necesito. ¿Se acuerdan que para la recta, cuántos vectores necesitaba? Un vector. ¿Sí? Y si tengo un plano, ¿cuántos vectores necesito? Dos vectores. Entonces la dimensión es 2. Tengo un hiperplano que pasa por el origen. La dimensión, ¿se acuerdan que fue lo que les había dicho Hernán cuando hablábamos de cuántas ecuaciones necesitábamos? Que en los hiperplanos que tenían dimensión n-1, necesitábamos una única ecuación. Bueno, por eso la dimensión del hiperplano es n-1. Acá tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos variedades lineales? Acá estaría escrita una variedad lineal. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos los parámetros y los vectores que le daban dirección a la variedad lineal? Entonces, acá en este caso tenemos m vectores. Si esos m vectores son linealmente independientes,
van a ser una base y la dimensión que va a tener esa base va a ser M. Bueno, acá volvemos al tema de los versores estándar, de Rn, que forman una base y la dimensión de Rn va a ser n. Y esto creo que era lo que le estaba diciendo Hernán cuando yo me había cortado. Que cualquier conjunto de n vectores que sea linealmente independiente va a ser base de Rn. ¿Sí? O sea, la base va a ser, tiene que ser un conjunto de vectores que generen el espacio, pero aparte que sea independiente, que sean independientes, linealmente independientes. Sí, o sea, el resumen sería, para poner un ejemplo quizá que resulte más concreto, supónganse que ustedes tienen R3, ¿sí? Entonces, por lo que dice ahí, la dimensión de R3 es 3, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? Que yo para poder generar R3 necesito como mínimo 3 vectores. ¿Sí? Entonces, cualquier conjunto de generadores de R3 va a tener como mínimo 3 vectores. Y cuando tenga exactamente 3, si son linealmente independientes, va a ser una base. O sea, dicho de otro modo, ¿cómo puedo saber yo si un conjunto de 3 vectores es una base de R3? Simplemente tengo que fijarme si esos 3 vectores de R3 son linealmente independientes. Si lo son, son una base. Y si no, no son. ¿Sí? Digamos, quizás esto tiene, las definiciones son medias abstractas, medias feas, pero en realidad cuando uno lo termina poniendo en términos de un ejemplo más concreto, quizás empieza a quedar un poco más claro. ¿Sí? Pero básicamente, o sea, en el caso de R3, por ejemplo, ¿qué es una base de R3? 3 vectores de R3 que sean linealmente independientes. ¿Sí? Es decir, al concepto que teníamos antes, que eran los generadores, que con sus combinaciones lineales generaban todo el espacio, acá lo que hay que agregarles es que sean linealmente independientes, es decir, la cuenta que aprendimos a hacer en la primera parte de la clase. Por ejemplo, si les tiraran 4 vectores de R3, ¿qué podrían decir? ¿Podrían ser base? Sí, siempre y cuando sean linealmente independientes. ¿Y te parece que 4 vectores de R3 pueden ser linealmente independientes? No. Hay 3, perdón, no escuché. Claro, o sea, si vos tenés 4 vectores, 4 vectores de R3 y te preguntan si pueden ser base, porque a veces te preguntan si pueden ser generadores y también te preguntan si pueden ser base. O sea, generadores pueden serlo porque pueden generar, Pero no pueden aunque ser sean bases. pero no pueden ser base. Claro. ¿Sí? ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo. Te dan 3 vectores y te dicen, ¿puede ser una base de R3? Entonces lo que tendríamos que mirar es si son linealmente independientes. Entonces, armás el determinante, te dio distinto de 0, ¿sí? Y entonces decís que son linealmente independientes, son base. ¿Sí? Son 3 vectores y estás en R3. ¿Se ve esa parte? Sí, sí. O sea, vamos a tener algunos ejercicios más, algún ejemplo más.
Acá seguimos con los teoremas. O sea, tenemos un espacio vectorial y un conjunto de vectores de ese espacio vectorial para que sean base, ¿sí? Entonces, tendría que poder a cualquier vector de ese espacio vectorial escribirlo de manera única como combinación lineal de ellos. Fíjense que digamos, lo que dijimos de una manera, acá en este teorema lo dice de otra. O sea, fíjense que, bueno, acá lo que me dice es que yo tengo un espacio vectorial, ¿ven? Y tengo un conjunto de vectores de ese espacio vectorial que va a ser una base. Si a cualquier vector de ese espacio vectorial lo puedo escribir de una forma única como combinación lineal de ellos. O sea, ese conjunto de vectores está generando a cualquier vector del espacio vectorial que está donde está Ahí inmerso. la palabra clave en ese teorema es que dice única, ¿sí? O sea, pues ya sabíamos Acá, de antes que cualquier espacio vectorial tiene un conjunto de generadores, es decir, que uno puede encontrar un grupo de vectores tal que puede escribir a cualquiera de los otros vectores del espacio como combinación lineal de ellos. Pero ese sistema podría ser, o sea, ese sistema va a ser compatible, pero podría ser determinado o indeterminado. La diferencia es que cuando el conjunto de generadores es determinado, es decir, cuando hay solución única, particularmente el conjunto de vectores original era una base. En cambio, cuando él es compatible e indeterminado, es decir, lo mismo que pasaba cuando hablábamos de dependencia e independencia lineal. Cuando yo puedo generar el cero de una sola manera, como el cero es uno de los vectores del espacio, por eso el conjunto de vectores cuando eran LI era una base. En cambio, cuando el cero lo podía generar de más maneras, eso va a pasar lo mismo con todos los otros vectores del espacio, y cuando lo puedo generar de infinitas maneras distintas, va a ser un conjunto de generadores, pero no una base. Entonces, por eso ahí, digamos, básicamente lo que dice el teorema 3.3 ya lo sabíamos y lo que agrega es la palabra única. Ahora, al decir base, tiene que estar la palabra única. y bueno, el que sigue, lo que nos plantea es que si yo tengo un espacio vectorial, entonces si tengo un subespacio, ¿ven? Un subespacio de ese espacio vectorial, la dimensión de ese subespacio va a ser menor o igual a la del espacio vectorial. El signo igual vale cuando el subespacio es igual al espacio vectorial. Bueno, y este otro, lo que nos plantea es que ven que tengo un subespacio dentro de un espacio vectorial. Entonces, si la dimensión del subespacio es S, que es menor a la dimensión del espacio vectorial, y B es una base del subespacio, dice que podría llegar a conseguir una base del espacio vectorial agregando a la base del subespacio una cantidad de oportunos vectores. ¿Esa la podés explicar, Hernán? O sea, imagínense que ustedes están trabajando en R4, es decir, que B sea R4. ¿Sí? Y yo les doy, vamos a hacerlo así, justo no queda 2 y 2, vamos a suponer R5. ¿Sí? Entonces, R5 tiene dimensión 5. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo les doy 3 vectores que son linealmente independientes de R5. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen la idea? Estamos en R5, tenemos 3 vectores linealmente independientes. Sí. ¿Sí? Esos 3 vectores, por más que son linealmente independientes,
no pueden formar una base de R5 porque para hacer una base de R5 yo necesito 5 vectores. ¿Hasta ahí me siguen la idea? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, lo que dice el teorema este es lo siguiente, que si yo quiero inventar una base de R5, puedo tomar como punto de partida esos 3 vectores y lo único que tengo que hacer es a A, B y C agregarle 2 vectores más, que sean linealmente independientes. ¿Por qué 2? Porque si hago los 3 que tenía más 2, me da 5, que es la dimensión de R5. ¿Y por qué linealmente independientes? Porque A, B, C y D para hacer una base tienen que ser linealmente independientes. Ahora, ustedes me pueden decir, o sea, A, B y C están dados, ¿sí? Ustedes los conocen. Ustedes me pueden decir, pero ¿bajo qué criterio elijo a D y E? Cualquiera, es decir, en realidad yo agarro A, B y C que los conozco y los otros 2 pueden ser absolutamente cualquiera, es decir, al azar. Lo único que tendría que chequear es que sean L y I con los 3 primeros. Y eso, como son 5 vectores de R5, los puedo chequear fácil con un determinante. O sea, A, B y C me los da el enunciado y yo me invento 2 vectores cualquiera más de R5. Pongo los 5 en un determinante, si el determinante me da distinto de 0, es la base que quería. Y si el determinante me da 0, saco uno y pruebo con otro, así hasta que encuentre un determinante de 5 por 5 que no me dé 0. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bueno, eso es lo que dice el teorema ese, pero llegado a un ejemplo concreto. Lo que pasa es que el teorema está puesto así porque no necesariamente vale para Rn, en realidad vale para un espacio vectorial cualquiera, así sean vectores geométricos, matrices, polinomios, lo que pasa es que es un poco más difícil de ver, pero bueno, la idea es que eso funciona siempre. Si yo tengo algunos vectores menos que la dimensión del espacio, pero que sé que son LI, le puedo ir agregando por un proceso de prueba y error otros vectores hasta completar la dimensión del espacio. Y cuando completé la dimensión del espacio, ahí tengo una base completa. Esos vectores que ustedes hipotéticamente agregan, generalmente lo que se hace es, supónganse que tienen que agregarle 3 vectores, por ahí le agregan el vector D, lo hacen 0, 0, 0, 1, 0. Y el vector E lo hacen 0, 0, 0, 0, 1. O sea, ¿qué le agregué? Siempre lo más Le simple agregué, posible. claro, o sea, no agregan vectores, agregan versores, por ejemplo, versores estándar, aparte para que se les simplifique el cálculo, porque vieron que le dijo Hernán, van a tener que calcular un determinante de 5 por 5. Entonces con esto logran, por lo menos, facilitar el cálculo del determinante. Bueno, y acá continúa con el trámite anterior. Ven que dice, si B es un conjunto de K vectores linealmente independiente de un espacio vectorial que tiene dimensión finita, entonces agregando dicho conjunto oportunos vectores se puede construir una base del espacio vectorial. O sea, en el anterior lo que se construyó fue una base de un subespacio. Y acá lo que se construye es la base del espacio vectorial. Pero el criterio es exactamente el mismo. Pero recuerden que en definitiva un subespacio es por definición misma un espacio. ¿Sí? Un subespacio es un espacio adentro de otro, entonces en realidad, básicamente, o sea, los teoremas de esto marcan el formalismo de la distinción entre los dos, pero a la hora de aplicarlo como mecanismo es exactamente lo mismo. O sea, en el caso anterior, cuando yo les dije 3 vectores de R5, teníamos un subespacio de dimensión 3 de R5 y le agregamos 2 vectores. ¿Sí? Acá dice exactamente lo mismo, sin hacer referencia al subespacio. Simplemente dice, tengo 3 vectores, le agrego 2 más, pero como desde el punto de vista del procedimiento es exactamente lo mismo. Así Ok. que, digamos, Y este fin de semana van a tener ejercicio obligatorio, ¿no? sí, sí van a tener que entregar un ejercicio. Es más, Ok. creo que dijo Adriana que hoy lo estaba publicando, me parece. Bueno.
Bueno, eso es lo que tenía armado para hoy, Hernán. No sé si vos querés agregar algo más. No, pero a ver, por ahí el jueves, a los que vengan a la clase de consulta, charlamos algunos detalles, porque digamos hay muchas definiciones que son muy parecidas, muy finitas, pero creo que para un día es ya demasiado. Bueno, Digamos. O sea, si ustedes quieren preguntar algo, lo aclaramos, pero yo diría de no agregar nada más. sí, está bien. No hay drama, pregunten. Y si no, bueno, vemos el jueves. Ahí me habían pedido para ver algo de la actividad, pero no sé qué parte de la actividad. No sé si está la chica todavía Claro, debe haber sido cuando que había preguntado. Ah, no, se fue. Me Bueno, parece que era, creo que Rivas, que había consultado. bueno, Y sí, bueno, veremos entonces si trae la duda el jueves, la vemos. Bueno, dudas, preguntas, si no, cortamos acá. No, No, nada. ¿no? por el momento. Bueno, Bueno, entonces, fíjense, vean los ejercicios. Acuérdense que hay videos para ver, ¿sí? Está la teoría también en el libro. Y bueno, el jueves vemos dudas, preguntas. Si está la chica esta que quería ver un ejercicio de la actividad, a ver cuál era. ¿Mm? bueno. Acuérdense que los jueves estamos usando la otra de MET. ¿Sí? Seguimos con la misma. Joya. Bueno, listo. Bueno, chicos, Nos vemos. bueno, hasta el jueves. Hasta el jueves, profe. Gracias. Chau, Chao. chau. Chau, chau. Chau. Gracias. Chao, profe, Hasta el gracias. jueves. Adiós. Chau. Chao, Ariel. Bueno, Hernán, Bueno, listo. Yo- a ver si tomo algo antes de que empiece la introducción. Sí, sí, yo también ahora Sí. tengo una en UTN. Nos vemos el Chao, jueves. chao. Chao.